Bueno, nos encontramos nuevamente grabando otro episodio de nuestro podcast y agradecerles a los que en el anterior audiovisual nos han recibido con tanto cariño y se tomaron el tiempo para escucharnos en serio. Se les agradece un montón y este podcast se ha abierto con la finalidad de hablar con gente con criterio propio, gente que piensa, gente profesional y en este episodio contamos con la presencia y el honor de alguien profesional en su ámbito, escritor, psicólogo y pues artista también. Pero nos gustaría que se presentara cómo se llama, cómo aparece en redes sociales y el por qué aceptar estar en nuestro podcast. Bien, muy buenas noches o tardes. Es un placer estar por acá. Mi nombre es Juan Carlos Peña Orellana. Me siento muy honrado por haber sido invitado. Siempre he sentido que Hilo Vasco necesita estos espacios, ¿verdad? Sí. Nuestra gente. Y pues yo, como usted mencionó, pues me dedico a diferentes cosas. En primer lugar, soy docente de hace 25 años de ejercer. De ahí pues tengo mi segunda profesión como psicólogo y que hace 12 años que soy psicólogo y de ser escritor también hace 35 años. Sí, me comentaba de que tiene varios escritos que en la segunda parte vamos a hablar sobre eso porque tiene libros interesantes con mucha historia también y cultura, ¿no? Nuestro podcast lleva como nombre Migajas de Amor, Psicología, Límites y Letras. Yo cuando le escribí le hablaba de una terminología que la juventud actual está como retomando, que es el migajero. En el podcast anterior hablábamos un poco sobre eso, que nos comentaba que es como mendigar amor, que es como depender emocionalmente de alguien, pero técnicamente creo que es dependencia emocional. Creo que en ese ámbito como psicólogo tiene quizás mucha más expertise, ¿no? Quiero que nos comente qué significa ese apego emocional en las personas o como lo conocen ahora, qué es ser migajero, digamos así. Yo le comentaba a usted de que para mí era un poco nuevo ese término, Sí, ¿verdad? sí. Aunque pues me muevo en medio de jóvenes porque pues yo trabajo en el Instituto de Hilo Vasco y también doy clases en la Escuela de la L, pero sinceramente no lo había escuchado, pero me puse a investigar y me pareció muy interesante eso del migajero de amor, ¿verdad? Porque al final la palabra migaja viene como de una sobra, ¿verdad? Como que dice como lo que se suelta de algo, ¿verdad? Las porciones pequeñas. Entonces, hoy en día se está dando mucho eso. Lastimosamente hay muchos jóvenes. Yo como terapeuta dirijo una clínica, tengo una clínica psicológica que se llama San Vicente de Paúl. Y precisamente le puse ese nombre porque yo mis primeros años como psicólogo lo desarrollé en el asilo, en el asilo de San Vicente de Paúl. Entonces decidí nombrar a mi clínica con ese mismo nombre porque pues mi objetivo no es tanto lucrarme, sino también ayudar a la gente. De hecho, tengo una parte social que si alguien necesita, me ayuda. Yo incluso no le cobro por mi servicio y lo atiendo con la misma calidad y calidez que merece una persona, ¿verdad? Entonces, pero le decía yo que dentro de mi experiencia me he encontrado con mucha gente que tiene ese problema, digamos, es una dependencia, como te dice. Y el problema es que ahí se juntan varias cosas. La primera es una baja autoestima. Una persona que llega a ese nivel de que se siente como atrapado, digámoslo, por otra persona, entonces, y se siente como que necesita de esa persona, como dicen hoy de mucha gente, ¿verdad? En relaciones tóxicas. ¿verdad? Hoy hablan de eso. Y abundan bastante. Y yo les digo eso de que eso es algo complicado porque se da tanto en los jóvenes como se da también en los matrimonios. Yo he tenido muchos matrimonios donde hay señoras que están enfermas, realmente enfermas de amor, pero no de amor porque de un amor saludable, ¿no? De una dependencia emocional enfermiza, o también se le llama relaciones destructivas, ¿va? Que uno puede caer en ese estado porque realmente no se valora a sí mismo. Ese es el primer punto. Si yo caigo en el punto de que dependo de lo que el otro haga, de lo que el otro diga, entonces vamos a eso se da esa parte que es una dependencia, ¿verdad? Que no tengo criterio propio, no tengo mi propia valoración personal y eso se afecta muchísimo. Sí, yo creo que en el ámbito de Hilo Vasco el mendigar amor se está como popularizando, ¿no?
y mencionó algo bastante interesante de que se da también en gente mayor. Yo creía de que nada más la gente, digamos, de nuestra edad comenzaba a mendigar amor por la falta de ex- experiencia, digámoslo así, pero yo creo que es más dañino en gente adulta porque no quieren aceptar una realidad obvia. Cree que migajar amor es algo bueno, malo o algo de que verdaderamente destruye emocionalmente a la persona, llevándolo a un grado de depresión o ansiedad. Definitivamente que sí, porque fíjese que yo he visto eso de que la gente que llega, como usted dice, y es la palabra correcta, mendigar amor, porque yo le digo, no es lo mismo que la persona me ame a que la persona esté conmigo por lástima. ¿Va? Es cierto. La lástima, yo les digo, solo como decía un anuncio, que creo que era de un programa de Libras de Amor, creo que se llamaba, que decía, tu lástima no ayuda, decía. Sí, es cierto. Sino que tu donación. Yo digo lo mismo, que alguien me tenga lástima no me ayuda en nada. Simplemente si me va a amar porque de verdad yo valgo para esa persona. Pero mendigar amor es como llegar a algo bajo. Yo les he dicho a muchas personas que he atendido que no es bueno llegar a niveles hasta humillantes. Porque yo veo que mucha gente llega a niveles que el que domina, sea el hombre o la mujer, Sí, exacto. se aprovecha del otro. Lo hace que haga cosas a veces hasta, como le dijera, incorrectas, indebidas, inapropiadas Para y todo. la salud de Ajá. uno también. Pero ¿por qué lo hace la gente? Lo hace porque dependen tanto que sienten que si esta persona no accede a una migaja, ellos se mueven. ¿Va? Y de hecho hay gente que llega a ese punto. Se cansan en un momento, llegan al suicidio, llegan a los vicios, porque nunca entendieron de que su valor no dependía de la otra persona, sino que de sí mismo. ¿Va? Sí, cree que, bueno, en Hilo Vasco hay, digámoslo así, un ámbito bastante pobre en la salud mental. Creo que a la mayoría como que le teme ir a un psicólogo o a un, digámoslo así, terapeuta o soltar esas emociones que ellos tienen. ¿Cómo cree usted que se puede abordar a alguien que depende emocionalmente de otra persona a ese grado de intentar con su propia salud física? ¿Qué líneas se deben seguir? Fíjese que primero lo que usted dice, en Hilo Bajo, porque vamos a hablar de nuestro pueblo que conocemos, ¿verdad? Exacto. La gente no cree en el apoyo psicológico, porque creen de que el psicólogo solo atiende gente loca. Yo les digo, Sí, ni siquiera el psiquiatra, porque el que ve los casos de locura es un psiquiatra, que el psiquiatra es un médico, y los psicólogos no somos médicos, no que somos licenciados, que nos hemos preparado 5 años para atender casos de problemas familiares, de emocionales, laborales. Hay un ámbito, ¿verdad? Aunque hay especializaciones también, ¿verdad? Hay psicólogos que se especializan en un área determinada. Por ejemplo, en mi caso, yo soy psicólogo y me enfoco más en el área educativa y en el área clínica. Yo atiendo esas dos áreas. Pero el problema es ese, como le digo, de que la cultura nuestra nos ha llevado a que ¿para qué voy a ir a buscar a alguien? ¿Verdad? ¿Para qué voy a pagar incluso para que alguien me dé un consejito? Ellos lo ven así, como que es un simple consejito. Y yo les digo, no, si un consejo me lo puede dar cualquiera. Un consejo me lo puede dar un amigo, mi profesor, mi guía espiritual, hablemos de un sacerdote, un pastor. Eso me lo puede dar cualquiera. Pero un tratamiento psicológico es diferente, porque el tratamiento empieza desde una entrevista inicial en la que uno conoce el problema hasta que uno le da seguimiento al caso. De ahí uno va abordando, digamos, diferentes técnicas, uno va aplicando ejercicios, uno va sugiriendo metodologías. Entonces, ahí es como se puede tratar estos problemas, de que la persona se someta a un proceso. Pero si no lo hace, es difícil ayudarle. Sí, ¿y usted cree que un amigo puede ayudar para salir de esa dependencia emocional a alguien? Porque creo que cuando uno le aconseja a nuestros amigos, por ejemplo, de que visita a un psicólogo, a un profesional en la salud mental, siempre suelen mencionar esa típica frase: no, es que mi psicólogo suele ser mi mejor amigo, me escucha y me entiende. Y hasta me habla de una manera agresiva para que entienda. ¿Cree que es buena idea apoyarse en una amistad?
Como tú sabes que amistades hay de todo tipo, ¿verdad? Hay diferentes amigos, hay diferentes mentalidades, hay diferentes posturas. Entonces, yo pienso que sí puede un amigo ayudar, pero dependiendo en qué forma me ayude él, ¿verdad? Porque hay amigos que le dicen, no, hombre, no te compliques, hombre. Entonces, vamos a echarnos los tragos y ya vas a ver que la vas a olvidar. Es un ejemplo, ¿va? Entonces, algunos consideran de que el amigo que me lleva a la cantina o me lleva a otro lugar, ese es mi amigo. Sí, Otros dicen, no, hombre, ahí vamos a la iglesia, ¿va? Ahí vamos a un grupo. Entonces, hay diferentes amistades. Yo pienso que sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo le voy a hablar de mi caso personal. Independientemente de que yo sea psicólogo, soy ser humano, ¿verdad? Y tengo problemas como cualquier otro. Y siento, me deprimo, tengo mis recaídas como cualquier ser humano. Entonces, nosotros los psicólogos tenemos algo que le llamamos interconsulta, que es que nosotros nos apoyamos con otro psicólogo. Entonces, que, digamos que si yo tengo problemas, yo me apoyo con otro que me ayude en mi problema y él se apoya en mí. En mi caso, tengo la bendición que mi familia, mi cuñado, el esposo de mi hermana, es psicólogo. Él se llama Gonzalo Velar, entonces él es bien conocido. Entonces, él es mi psicólogo, digamos, y él a veces me llama a mí y me dice, Juan Carlos, mira, yo quiero que me ayudes, que me siento aquí. Entonces, como que nos apoyamos. Pero como le digo, pero mucha gente ve al psicólogo todavía como que no es necesario. Sí, que para qué voy a ir al psicólogo, no vale la pena, va a pasar, dice la gente. Lo que no saben es de que un problema es como una herida. Si la herida usted no la trata bien, se va viendo se va volviendo más complicada, se va a veces infestando y con el tiempo se puede volver hasta algo más difícil de tratar, ¿verdad? Sí, ¿cree que la dependencia emocional se la más en los hombres o en las mujeres, literal? Fíjese que como determinar exactamente en quién se da más, no sabría decirle, porque por lo menos yo, en mi experiencia como psicólogo, le voy a hablar de los casos que yo he atendido. En 12 años, le podría decir que he atendido más o menos unas 1000 personas. Porque yo tengo mis expedientes y tengo Expertise ya va a escuchar, ya hay un buen ayudar. Sí, entre estudiantes, porque como yo también estuve 5 años como psicólogo en el instituto, solo he atendido una cantidad grande de gente, luego en el asilo que estuve 7 años, y en mi clínica que ya llevo 4, entonces en todo eso, y yo he visto que es bastante equilibrado, o sea, tanto hombres como mujeres, entonces todo depende, como le digo, de los valores que tenga cada quien. Me refiero a valores espirituales, valores morales, valores con los que se crió esa persona. Porque hay gente que tiene una fortaleza que ante estas crisis no tan fácil se vuelve un migajero de amor, ¿verdad? Exacto. Pero otra gente, los jóvenes, por ejemplo, con una cosita, a veces van. Sí, es cierto. Yo creo que la gente fuerte cuando cae a depender emocionalmente de alguien siempre son los más difíciles de ayudar y quizás por esa fuerza interna que ellos tienen, ¿verdad? Pero aquí usted mencionó algo que a mí me interesaba escucharnos, que era cuando un psicólogo tiene problemas, ¿a quién acude? Pues se mencionaba de que usted acude a otros compañeros, pero anteriormente a la psicóloga que nos apoyó en el episodio pasado comentaba de que tiene como doble filo también esa arma de apoyarse entre psicólogos conocidos. Eso será bueno, será malo, porque es como que si conocemos demasiado a la persona que nos está ayudando, como que conocemos también como el error que esa persona cometió y que probablemente lo que nos recomiende no lo tomemos a bien. ¿Cómo se maneja, digamos, en ese...? Vale, como todo es cuestión de criterio, ¿verdad? Tú sabes que en cualquier ámbito profesional, si usted va donde un médico y le consulta una enfermedad y ese mismo día va donde otro, probablemente los dos le van a abordar su problema de maneras diferentes, con criterios diferentes y tal vez hasta con medicamentos diferentes para la misma enfermedad. Entonces, yo por lo menos le digo, le voy a hablar de mi experiencia. Yo mi experiencia con mi cuñado, que es el psicólogo con el que yo más me apoyo, es muy buena porque él y yo somos muy buenos amigos, aparte que somos cuñados, ¿verdad? Entonces, y que compartimos la misma profesión. Él es mucho más profesional que mí, digamos, porque él tiene 35 años de ser psicólogo, tiene maestría, o sea, es un tipo
que para mí es mi respeto, ¿verdad? O sea, él ha navegado más en este campo de la psicología. Y de hecho, mi inspiración como psicólogo dependió de él, ¿verdad? Él fue el que me motivaba y me decía, mira, me decía, no te quedes solo como profesor. Y porque un día yo le dije, no, ¿y para qué necesito más? Le dije, si yo ya tengo una carrera, cuando era profesor. Y él me dijo algo que se me quedó en mi mente y me dijo, lo que sos es que sos cómodo, me dijo. Ya te acomodaste a ser profesor y no querés estudiar más. Entonces, y eso me tocó mi orgullo y dije yo, voy a seguir estudiando para que vea de que puedo. Y fue así que me animé a estudiar psicología. Pero lo que quiero decir, volviendo al punto, ¿va? A mí sí me ha funcionado. Puede ser lo que decía la colega de que quizás conocer la vida del otro en algunos casos no sea la mejor idea. Pero, por ejemplo, en mi caso no hay problema porque pues, es mi cuñado. Él y yo manejamos con mucho profesionalismo Hay la confianza que tenemos, con alguien así. porque sí en psicología tenemos una norma que nosotros no podemos, no es que no podemos, no debemos atender, por ejemplo, a alguien muy amigo de nosotros. Digamos que a mi hermano necesita psicólogo, yo no debería atenderlo a él, porque él debe buscar a alguien más imparcial que yo, o un amigo que es mi gran amigo y necesita un psicólogo, yo lo referiría con alguien más. Porque entonces yo dejo de ser profesional porque por ser amigo no le voy a decir muchas cosas que se las diría si no fuera mi amigo. Ahí sí estoy de acuerdo con ella de que uno puede caer en ese error de que uno pierde la profesionalidad por estar con esos vínculos muy fuertes, ¿verdad? Pero como le digo, en este caso de psicólogo a psicólogo, a mí en lo personal me ha funcionado, ¿verdad? Pero no sé, a lo mejor tal vez no en todos los casos funcione. Sí, ¿qué le recomienda a la gente que actualmente mira este podcast y está mendigando amor? ¿Cómo puede salir de ese círculo tóxico o de algo así? ¿Cómo apoyarse para motivarse a recibir una atención profesional? Fíjese que me parece muy bueno lo que usted dice, cómo la gente puede tratar de salir adelante. Yo solo le pongo a cuenta una frase que está en la Biblia, ¿no? Que habla cuando, tal vez se recordará usted, cuando Jesús, Pedro iba en el mar y dice de que el mar estaba todo fuerte y dice que vio una sombra que pensó que era Jesús, ¿verdad? Y cuando él caminaba, y cuando Jesús le dijo, ven, camina, entonces, ¿por qué le dijo, si eres Jesús, permíteme caminar sobre el agua? ¿Se acuerda? Sí, Entonces, hay una parte que me gusta que la enfatiza y la tomé de una prédica del hermano Salvador Gómez, que no es, que yo a mí me ocurrió, pero me gustó la comparación que él hace. Él dice que Pedro empezó a caminar, dice, ¿verdad? Cuando oyó la voz de Jesús, pero a medio camino, dice, se fijó en el mar, en el viento, y le entró miedo. Y dice, y empezó a hundirse, dice, y ahí viene la clave. Y dice, cuando empezó a hundirse, dice, él gritó, Señor, sálvame, dice, cuando empezó a hundirse. Entonces, yo tomo esa idea. ¿Cuánta gente quizás está empezando a hundirse en esta cuestión de la dependencia emocional y pueden ser, digamos, ayudados fácilmente? Se les puede seguir un proceso y todo. Hay gente que ya está hundida, ya se hundió. Dice, ya no puedo. Pero no piden ayuda tampoco, o sea, que están hundidos, pero tampoco. El orgullo que tienen. Exacto, ese era progresar. Tienen un orgullo que dicen, ¿para qué voy a ir a contarle a otro mi problema? Entonces, para que yo pueda ayudar a alguien, debo ser humilde. Sí. Si yo no me dejo ayudar, de nada me sirve. El Papa León puede venir, ¿verdad? Pero si yo no soy capaz de tener la humildad de reconocer mi error, nadie le va a poder ayudar. No, y yo creo que eso es bastante realista porque mis amigos, yo tengo bastantes amistades, a Walter, nuestro camarógrafo, conoce también de que en el ámbito eclesiástico a uno lo suelen tomar como referencia, pero a la persona nunca comprende algo bien importante, de que para uno poder ayudar, ellos necesitan querer ser ayudados, que sí. No puede ayudar a nadie que no acepte que la está pasando mal. Pasando a otro punto importante, ya digamos a otro tema, hablábamos de que nuestro nombre de este episodio es también Límites y Letras. Usted es escritor también, creo que escribe desde hace años, ya digámoslo así, décadas, ¿no? Y ¿cómo nace el amor por la escritura? Coméntenos desde cuando escribe, cómo comenzó y quién lo inspiró también en Hilo Vasco para que usted escribiera. Fíjese que yo escribo desde hace 35 años
exactamente empecé a escribir en 1990, cuando yo cursaba octavo grado en Azor Enríquez, que ahí fue mi escuela donde yo hice mis 9 años. Ahí conocí a un amigo que ya falleció, él se llamaba Franklin Giovanni Tobar Estrada. Él era como mi sombra, ¿va? Entonces, él era aquel que me salvaba cuando me querían pegar o molestar, entonces, porque él era más grande que mí, y se hizo tan apegado conmigo, y yo lo admiraba porque él escribía poemas y muy bonito, y él tenía una característica, él hacía un poema y le hacía un dibujo. A cada poema le hacía un dibujo. Entonces él tenía un cuaderno bien bonito, entonces donde cada poema llevaba su dibujo y dibujaba muy bonito, por cierto. Entonces, de tanto andar con él me decía, mira, escribí, hombre, escribí. Y un día se me ocurrió hacer mi primer poema, o lo que yo creí que era un poema que me ha parecido una carta. Pero él me animó, me dijo, no, hombre, te ha quedado bonito, seguí escribiendo. Entonces, prácticamente yo mi historia la cuento desde él, porque antes de él yo no tenía como mayores, había tenido algunos pequeños chispazos para escribir, pero era mínimo. Yo me empecé a ilusionar por las letras con Franklin, ¿verdad? Entonces, que por cierto, él, como le digo, pues falleció en 1995, pero él y yo hicimos una promesa. Él siempre hicimos una promesa que el que lograra algún día en la vida tener la oportunidad que publicara un libro y que se acordara del otro. Eso fue lo que prometimos con él. Entonces yo he publicado hasta el día de hoy 5 libros. Tengo 5 libros publicados. Pero, y en los 5 libros yo siempre lo he mencionado a él. E incluso hay algunos de mis libros que llevan unos temas originales de él, ¿verdad? Como un homenaje a ese amigo que me abrió el campo. Pero, ¿cuál fue su primer libro y de qué hablaban sus primeros escritos, digámoslo así? Fíjese que mi primer libro es se llama Espejos de mi vida. Lo escribí en el año de 1996. Y lo que lleva realmente son historias, sobre todo de personas especiales que yo conocí, entre ellas la historia de Franklin. También tuve una muchacha que fue mi novia en ese tiempo, que se llamaba Esperanza, que ya murió también. Entonces, y escribí un par de reflexiones. El libro realmente se llama Espejos de mi vida, porque refleja mi vida de adolescente. Entonces, y lleva como quizás unas 70 reflexiones que son con las que yo me iniciaba, como una especie como un espejo de mi propia vida. Por eso le puse Espejos de mi vida. ¿Y aún se acuerda cuál fue su primer escrito? El que dijo, wow, no, me quedó para ponerlo en la pared de mi casa y que ahí esté hasta que llegue viejito. Sí, lo tengo incluso en un cuadernito que lo cuido como no te imaginas. Fue el primer tema que escribí en ese año, en 1990, hace 35 años. Se llama Poema a la Mujer, se llama. Qué bonito. Ajá, entonces ese fue mi primer, y como usted dice, yo lo guardo como algo valioso, porque realmente yo hasta el día de hoy considero que he escrito un poco más de 1000 temas, entre reflexiones, cuentos, poemas, historias y un poco de todo. Entonces, pero ese fue mi primer tema. Cuando publica ese libro, ¿cómo sintió digamos, apertura de ese momento de ser escritor? ¿Cómo vio ese ámbito digamos, promocionar su libro? Si alguien le apoyó, si hubo, digamos, esa necesidad, porque creo que en el ámbito de la literatura y lo vasco, sí, sabemos cómo está y que las autoridades actuales no suelen fomentar. Realmente no. Yo fíjese que cuando saqué este libro, yo lo saqué como cualquier otro, con la mayor ilusión del mundo, ¿verdad? Era un sueño para mí publicar un libro y decir, esto es mío, yo lo hice, era un orgullo, pero me encontré con un montón de puertas cerradas. Pues realmente quien me apoyó incondicionalmente fue mi cuñado. Mi cuñado fue el que me revisaba los temas. Él es no vidente. Mi cuñado es ciego de nacimiento, pero él es una persona muy profesional. Entonces él pasaba mis temas a braille, me los revisaba y luego me hacía las observaciones, y así fue como surgió. Pero realmente para mí fue una frustración. Cuando yo terminé, yo saqué como 100 libros, pero al final me sentí frustrado porque sentí que casi nadie apoyó. Pues fue muy poca la gente que me decía, hey, te compro uno. Incluso
gente cercana a mí me decía, dame, Kiki, un libro no vale la pena. ¿Para qué? Ajá. Entonces eso no dejaba de motivarme un poco. ¿Va? Ahora, ¿cuál fue su segundo libro? ¿De qué nos habla en ese libro ahí? ¿Cuándo fue el año que lo escribió? Y pues, Fíjese que el segundo libro es se llama Caminos para Triunfar. Yo cuando saqué Espejos de mi vida me frustré tanto que yo dije, no vuelvo a sacar otro libro porque esto es una locura. aquí llego. Sí, es que me decepcioné. Pero después dije, nah, voy a intentar con otro. Y saqué Camino para Triunfar, que lleva una colección de reflexiones, porque a mí me gustó mucho escribir en mis inicios temas de superación personal, porque yo era muy amante de un escritor guatemalteco que le comentaba antes de iniciar acá, que se llamaba César Guzmán. Él ya murió, ¿verdad? Pero él publicaba en los diarios un pedacito que se llamaba Superación. Yo recortaba esos pedacitos, todavía los tengo, y de eso él me inspiraba. Entonces mi línea inicial fue temas de superación personal. Entonces este libro, Camino para Triunfar, lleva una colección de temas de reflexión, de motivación, de autoestima. Entonces, pero lo saqué en el año 2001. Y me pasó lo mismo que Espejos de mi vida, ¿va? O sea, no hubo apoyo, A mí me no había nada. Mi cuñado era conferencista y andaba por un lado y por otro, era el que más me lo vendía. Lo llevaba a librerías, no me decían que no, como que de gratis me lo iban a tener. Entonces, no dejó de motivarme un poco, ¿verdad? y en Hilo Vasco, ¿a cuántas librerías le aperturaron espacio? ¿Quiénes fueron? Si en verdad costó convencer al dueño para que le apoyara para sus libros también. Fíjese que con los primeros libros solo prácticamente, bueno, hubo 2 librerías. No sé si puedo mencionar el nombre de la librería. Sí, claro. Uno fue la Niña Francis, la Divina Providencia, ¿cómo se llama? Sí, La Niña Francis sí fue muy buena gente conmigo, me apoyó y me dio el espacio para que estuvieran mis libros ahí. Y la otra fue, no recuerdo cómo se llamaba ella, una señora que tenía una librería aquí pegada al Don Pollo del parque, que trabajaba en el hospital y que creo que murió, no sé si de un paro cardíaco, una señora Chelita que llegaba a misa, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ella me dio la oportunidad también en esa librería, que no me acuerdo cómo se llamaba esa librería porque le he cambiado nombre como 2 veces. Entonces ahí esas fueron las únicas 2 librerías que me dieron la oportunidad. Y ahí tuve mi primeros libros, ¿verdad? ¿Cuántos libros vendió en su segunda edición o en su segundo intento de redactar otro libro? Pues mire, la verdad que en el primer libro quizás vendí como tal vez unos 100 libros, 150, tal vez fueron poquitos, porque incluso hubo un lugar, una escuela que me recomendaron que ahí me podían apoyar y llegué y el director me dijo, déjeme unos 20, yo se los voy a promover. Y le dejé 20 libros. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando llegué a recogerlo, él me dijo, no, usted no me ha dejado nada, me dijo. Yo ni lo conozco a usted, me dijo. Así me dijo. Yo le dije, qué raro, le digo, porque yo nunca he tomado, ni creo que usted estaba ebrio cuando vine. Y me dijo, no, pero retírese, me dijo. Entonces prácticamente me robó los 20 libros. ¿Verdad? Usted siendo colega, profesor, Ajá. se topa con alguien de... Todavía no era profesor. Todavía no era profesor porque cuando saqué mis primeros libros no era profesor todavía. Bueno, en el segundo sí. En el segundo sí era profesor, en el primero no, pero donde perdí los libros fue en el primero. En el primer libro. Ajá. Y luego tuve esa mala experiencia cuando saqué mi tercer libro, que es una persona muy conocida de aquí de Hilo Vasco, que no voy a mencionar el nombre por respeto, pero que le dejé 80 libros. Y la inversión de 80 libros ya hablamos de una cantidad. Estamos hablando de más o menos $500. Y ni los libros ni el dinero, o sea, se perdió. Y yo fui donde él porque un amigo que era sacerdote me dijo, vamos, esta señora te va a ayudar y te lo va a vender, porque él va a ir a Estados Unidos. Y entonces, pero nunca lo busqué y se hizo loco. Así que imagínese, pasa uno sus tragedias. La motivación de sacar sus libros, porque sacar un libro no es algo de la noche a la mañana. No, darle tiempo, dinero. Años. Y aparte es que hacer escritor independiente es otro mundo. No, es muy difícil. Y que la gente le haga eso, pues... Es bien complicado, es doloroso porque uno dice, se aprovechan de uno que uno está queriendo como abrirse puertas, ¿verdad? Pero exacto. Yo siempre lo dejé a Dios, yo dije, Dios sabe y no deja de doler y de molestar, pero al final uno lo supera, ¿verdad? ¿Cómo se motivó nuevamente después de esa, digamos, experiencia
abrumadora para sacar su tercer libro? O sea, Fíjese que yo tenía como aquellas caricaturas que salen, que tiene un diablito hablando de un lado, no saliste, ¿no? bájale, cabal, pues tenía un grupo de gente que me decía, no me seguí, no te des por vencido, las puertas se van a abrir algún día, entre esos mi cuñado, ¿va? Mi cuñado ha sido siempre un gran apoyo. Entonces, y otros que me decían, no te compliques, hombre, no perdas el tiempo, la gente no lee, la gente no compra, la literatura es por gusto. Entonces, yo estaba en ese dilema, ¿va? Pero al final dije, yo voy a lanzar otro libro, va a ser mi última prueba, voy a quemar el último cartucho, así lo dije. Y saqué mi tercer libro en el año 2004, que le puse Atrévete, que para mí era como ya había yo mejorado literariamente, ¿verdad? Entonces, y es también de reflexiones, o sea que yo adopté en mis primeros años una línea de temas de superación personal. Estos libros todos llevan, cada tema es un, ¿cómo le dijera? Cada página lleva un tema, y es un tema de superación personal. Entonces, este se vendió un poquito más, se vendieron quizás unos 300 libros, pero con este tuve ese problema que le digo de alguien que me robó 80 libros, porque no tiene otra palabra, ¿va? Que le debe 80 libros y nunca me los devolvió, ni los libros ni el dinero. Entonces, pero al final, cuando terminó el tiempo en el que yo traté de darlo a conocer y todo, entonces yo dije, no vuelvo a sacar jamás un libro en mi vida. Con este me quedo. Con este me quedo. Si y ahí conocieron, bueno, si no, nada. así dije yo. Y entonces, y digo, tal vez cuando me muera voy a ser famoso, pero entonces, ahí se pasa. Sí, así me quedé. Lastimosamente pasa, pero ¿cuánto tiempo le lleva escribir cada libro, digámoslo? Mire, los primeros libros me tardé mucho. El primero me tardé casi 2 años porque en ese tiempo ni computadoras habían. No, yo lo hacía a máquina. Entonces, y cuando yo le llevaba a quien me lo revisara, me decían, no, es que hay que volverlo a mecanografiar. Entonces yo a darle con la máquina, porque yo podía mecanografiar. Entonces lo mecanografié como 5 veces. Entonces yo estaba harto de sacarlo, quería. Me llevé como 2 años en este. Y quizás un tiempo entre dos más o menos con cada uno de los demás. Digamos que entre unos 2 y medio años para sacar ya el libro terminado. Por cada libro. En los primeros 3 libros que sacó. En los primeros 3 libros. Y de ahí pues me quedé. De ahí me quedé como que dije, ya no quiero y ya voy a... No dejé de escribir, que conste. No dejé de escribir, pero dije, hoy voy a escribir para mí. Voy a escribir para mí, ahí los voy a conservar porque para mí son un tesoro valioso. Sí. Entonces yo los tengo archivados todititos mis temas y ahí me quedé. Pero un día me nació la idea de cambiar de estilo. Yo dije, voy a cambiar de estilo. Diferente. Ajá, yo dije, tal vez porque yo escribía temas de superación a la gente no le gustaba, voy a probar con otro estilo. O sea, cuando yo lo conocí a usted que escribía, lo conocí por un amigo, que es por nuestro camarógrafo. Me comentó de que su profesor escribía historia. Y a mí me encanta lo de terror. Yo soy fanático y que sí, incluso hemos grabado diferentes podcasts de miedo. Y me habla nuestro camarógrafo de que conocía a alguien que escribía y que era de Hilo Bajo. Para mí era algo nuevo conocer a un escritor de Hilo Bajo y dije, bueno, ¿quién será? Y cuando me explica quién era, yo dije, ya lo conozco. Él viene de mi grupo también, de esa familia, ¿no? Y escribe libros, pero escribe creo que historias en su 4º libro, sería, ¿verdad? Ajá, en el 4º libro que es Enigmas, que entonces yo dije, voy a cambiar de estilo. Cuando yo ya había dicho que no iba a volver a publicar un libro, y le estoy hablando que yo dejé de publicar, lo saqué en el 2004, Atrévete. Desde el 2004 me quedé sin publicar, ¿verdad? Pero de escribir no paré. Entonces, pero en esos años empecé yo a cambiar de estilo, pero a escribir para mí, ¿verdad? Empecé a escribir cuentos. Entonces, a mí siempre me ha gustado una serie, no sé, ustedes me imagino que una vez la han visto, de Scooby-Doo. Así es. Siempre me ha gustado Scooby-Doo porque es de misterio, de casos así. Entonces me empezó a gustar esa y vi una película de Scooby-Doo que me gustó, una de Halloween, algo así. Y dije yo, voy a escribir algo. Y escribí mi primer cuento que se llamaba La Casa Embrujada. Y de ahí seguí escribiendo, pero le estoy hablando allá por el año 2010 quizás que empecé a escribir cuentos. Y en el 2019 saqué o sea que se da cuenta, desde el 2004 al 19 habían pasado ya un tiempo, como 15 años casi. Entonces, todo ese tiempo
entonces me quedé así, pero entonces saqué Enigmas, que fue mi primer libro de cuentos. Le puse, el libro tiene 20 cuentos de misterio y terror, porque a mí siempre me gustó esa área. Entonces, y quizás ya como para ese tiempo ya era psicólogo yo, y fue en el 2019. Pero me pasó algo, yo tenía una gran proyección, pero ¿qué? En el 2019 yo lo terminé a finales. Sí, viendo la pandemia, se cerraron escuelas, se cerró todo. Y yo impresé 200 libros. ¿Cómo afronta un escritor la pandemia? O sea, No, hombre, ¿cómo la afronta usted? Fue una baldada de agua fría en una mañana fría también. Dije yo, hoy sí me mató la pandemia, porque yo tenía las cajas. Ya, yo dije, hoy lo voy a apostar en grande. Yo había pensado hacer un evento en el cine, invitar al alcalde, todas las escuelas, o sea, hacer un evento. Qué bonito. Pero sí. se me fue todo abajo con la pandemia, entonces, pero yo dije, voy a luchar. Y batallé y ahí se fue moviendo, pero un poquito más. ¿Verdad? Mucha gente que le gustan los cuentos me lo compraba, pero hay gente que me decía, no, pero para los niños los cuentos de miedo, no. Entonces yo le decía, me gustan a veces. Yo decía, pero no son cuentos que tienen porque mis cuentos llevan un mensaje. Sí. Yo decía, no, hombre, léalos y vea que, incluso yo tengo amigos sacerdotes. Vea, después me comentan. Porque hay gente que habla y ni siquiera lo conoce. Exacto, no se dan el tiempo para leer o conocer de esa expertise también. Entonces, ya este libro se movió un poquito más, ¿verdad? No le digo que en cantidades, pero digamos que vendí unos 250 libros tal vez. O sea, cuando publica su cuarto libro, digamos, ¿a cuántos libros ha vendido desde el cuarto libro hasta su primer libro? Tal vez, digo yo, entre todos, tal vez, unos 400 libros, tal vez. Pero ya la cantidad de 400 libros, o sea, la gente lo puede tomar como poco, pero, o sea, uno tener 400 libros afilados ahí, no, o sea. Y gracias a Dios, pues, en buena parte, lo primero lo logré mover, como le digo, porque mi cuñado viajaba mucho al interior del país y fuera del país, y cada vez que él viajaba, él los promovía. Entonces, muchos libros se vendieron en Estados Unidos, en México, incluso, como yo ahí parecía mi teléfono, hubo gente del exterior que me llamaba y me felicitaba, porque les había gustado mi libro. Y entonces, así fue que lo moví, ¿verdad? Pero fue difícil. Sí, y en algún momento se ha encontrado con otros escritores y se han, no sé, unido para platicar de sus libros, hablar o apoyarse mutuamente o ¿cómo se llama? Ese ámbito verdaderamente en Hilo Vasco está, digamos, bastante estigmatizado. Fíjese que yo en Hilo Vasco conozco muy pocos escritores. Yo el que conozco, pero no así como bien cercanamente, don Ramón Rivas, parece que es como el más destacado por su trascendencia, que fue ministro, que fue encargado del área no sé, de antropología, parece, de la UTEC. Entonces, y que tiene una vasta producción, ¿verdad? Y de ahí también conozco a don Horacio Madrid, que trabaja en el Caro Moitera, no sé si lo conoce. Sí. Pues él también ha publicado, pero creo que ha publicado poesía, aunque él me decía un tiempo que iba a publicar este cuento, ¿verdad? Pero sé que ha publicado poesía. Y de ahí sé de alguna gente que ha, como le dijera, que tiene escrito, pero para sí mismo, ¿verdad? Pero que los ha publicado, bueno, Beatriz, que es psicóloga, tiene su libro también, ¿verdad? Sí, es cierto. No lo he leído, para él no dio la oportunidad, pero sé que también ella tiene su librito. Sí, cierto. Pero de ahí, la verdad que la producción literaria de Hilo Vasco no ha sido muy prolífera, ¿verdad? Sí, siendo maestro ya con experiencia, ¿no ha recibido apoyo, no sé, de sus colegas? Me imagino que sí, o de algún ministro de educación, aunque lo hablamos antes de que la educación en Hilo Vasco se necesitaría reestructurarla quizás, y creo de que Hilo Vasco también como que se cierra a sí mismo, pero no sé, algún ministro le ha brindado apoyo, le ha dicho sí, mira, no sé, promovamos esos libros que ha hecho o algo por el estilo. Fíjese que no, a nivel ya como más alto, digamos así, no. Yo estoy muy agradecido con personas que han sido muy buena gente conmigo, como por ejemplo el licenciado Zavala, Juan Santos Zavala del instituto, don Ronnie Charto, que es mi jefe y que ha sido muy generoso en darme algunos espacios para que
con los chicos ahí poder promover los libros, ¿verdad? Pero de ahí, para ser bien honesto, de los amigos, colegas que son de literatura, son de quienes menos he recibido apoyo. Es más, he ido a algunos que les digo yo, hey, promover mi libro, o sea, ayúdame. No lo vendamos por ganancia, se lo voy a dar a precio de costo para que lo lean tus estudiantes. Me dicen, no, es que no vale la pena meter a mi libro por fuera. Ajá, entonces la verdad que yo he recibido más apoyo que de gente de otro lado, pero mis colegas maestros realmente han sido contaditos los que me han ayudado, así, muy pocos. Sí, Muy pocos. lo malo es de que creo de que entre mismos compañeros como que hay cierto Esa envidia a veces. envidia, rencillas. Sí. Que ellos creen de que por apoyar se les va su profesionalismo. Y es todo lo Exacto. contrario. El que apoya es más profesional porque le abre una puerta de oportunidades a otras personas también. O ellos creen tal vez que a uno lo van a hacer más famoso, que uno se va a hacer rico. Esto no sé, nadie se hace rico, por lo menos en El Salvador no va. Tal vez en otro país sí, ¿verdad? Pero la verdad que yo me he encontrado con eso, con compañeros docentes de literatura a los que yo les he planteado, hey, échame la mano, o sea, yo tengo mis libros, pero al final llegué al punto de lo que estábamos hablando de la psicología, no les iba a mendigar, perdón, su ayuda cuando ellos realmente no tenían el deseo. Entonces yo llegué a un punto que dije, hasta aquí. No les vuelvo a decir nada. Que no, pues, si alguna vez me quieren ayudar, que me ayuden. Si no, pues hasta aquí. Y así estoy hasta el día de hoy, ¿no? Y su último libro creo que lo sacó hace poco. Mundo Mágico, sí. Mundo Mágico fue en mi último libro. Un libro que salió, como le dijera, cuando no estaba ya pensado. Yo dije, como en los demás, yo dije, con Enigma me quedo. Dije, hay ya 4 libros. Entonces, y luego salió Mundo Mágico, porque mis amigos me decían, hey, mira, dale una secuencia. Libro más, dale. Ajá, dale una secuencia, me decían a Enigma, ¿verdad? Entonces, y no hallaba ni cómo hacer, entonces yo me encontré con un par de amigos ahí, por ejemplo, tengo que agradecer mucho a un muchacho que es joven, se llama Israel López, que trabaja en la Pío 2. Ingeniero. Él fue mi maestro. Ay, no, una persona de lujo. Él hizo todos los diseños de este libro. Él hizo la portada, él me hizo todas las imágenes. Que es mi primer libro también que va a colores y que todos los cuentos llevan imágenes. Entonces, así que el ingeniero Israel es un gran amigo y él fue el que me apoyó pues mucho con esto. Aparte de otros, hay un amigo que se llama Alex, que Alex, se me olvidaba el apellido de él, que vive allá por los Frailes, es un maestro de inglés. Él me leyó los cuentos, me hizo observaciones, me recomendó sobre algunos cuentos. Esa gente me apoyó, ¿verdad? Y así nació en el 2004 El Mundo Mágico, un libro bastante reciente, ¿verdad? Eso es cierto. Apenas 2 años, digamos. Pero gracias a Dios ahí hemos ido despacito y hoy pues estamos ahí pues creando, porque ya estoy creando nuevos cuentos, ya llevo, bueno, estos libros cada uno lleva 20 cuentos, digamos que aquí hay 40 cuentos. Entonces, ya llevo 10 cuentos nuevos que no están en este libro. Pero si usted me pregunta que ahí tengo planes de publicar, no, la verdad que no, pero ahí no tengo. Nunca sabe. Uno nunca sabe. La sorpresa, mañana publique el libro. Ajá. ¿Y a dónde pueden encontrar sus libros? ¿Y cuánto cuesta cada uno para que ellos también hagan cuentas y que los compren también? Fíjese que yo estoy muy agradecido también con la niña Juanita de la librería La Fe, que está ahí por la alcaldía para la Entonces, la niña Juanita ha sido muy buena persona conmigo, somos colegas, porque ella es maestra también, solo que se retiró del área docente, ¿verdad? Pero se dedicó al área de la librería. Entonces, ella me ha apoyado desde hace años y ella es la única en Ilovaco que distribuye mis libros. Porque toqueo puertas en algunas librerías, voy a omitir el nombre, y no me dijeron que ellos no apoyaban ese tipo de libros. Hay una salvadoreña que no es muy, hoy creo que es más conocida, ella se llama Alfa Karina Arroe. Es la primera salvadoreña que ha escalado el monte Everest. La primera salvadoreña que logró llegar a la cima del monte Everest. Usted sabe que es una hazaña que no cualquiera la hace. Entonces yo no conocía de ella, pero tengo una amiga en Estados Unidos que trabaja en un lugar donde tiene ciertos vínculos con el consulado de San Bernardino en Los Ángeles. Entonces, yo he viajado varias veces a Estados Unidos en calidad de turista, ¿verdad? Y entonces ella me conectó con alguien que iba a estar coordinando un evento en el consulado donde habían invitado a Alfa Karina para que fuera a una conferencia de cómo fue su experiencia
de escalar el Everest, allá en Los Ángeles. Y me dijeron que si yo quería, desde acá, ¿verdad? No es que fui precisamente, escribirle un tema a ella, dedicado a ella. Entonces yo dije, pues me parecía, no llama, ¿cómo no, sin conocerla, sin nada? Me puse a leer sobre ella un poco y entonces escribí un tema que se llama eh, Vencer los límites o algo así se llamaba el tema. No recuerdo bien el nombre. O escalar la montaña, no sé cómo se llamaba el tema, pero algo cerquita así. Y lo mandé a la persona esta, ella se lo llevó a Alfa Karina Rue y ella pues lo leyeron para ella en el conversatorio que hubo ahí y luego pues me mandaron un reconocimiento, diploma de que les había gustado pues. Entonces esa es una de las cosas que para mí ha sido bonito, ¿verdad? Que como usted dice, alguien de fuera valore lo que uno hace. A uno Lo motiva a seguir creando también. yo me sentí muy orgulloso pues de haber pues compartido pues con alguien que aunque no la conozco en persona, pero que pues haya valorado lo que yo hice, ¿verdad? Sí, porque yo creo que, como se lo mencionaba antes, que es más fácil encontrar cariño y apoyo de otras personas que de la gente propia. Muy cierto. Pero no es de desmotivarse. En algún momento, pues, la gloria siempre llega, tal vez es tarda, pero siempre, siempre viene. Y sabe que yo creo en eso. Yo siempre he dicho, y lo digo aquí públicamente, yo siempre he dicho que Dios no da un talento por gusto. Yo siempre creo que si Dios da un talento, como decía el Evangelio, que la luz no se enciende para meterla debajo de la cama, ¿vale? No que para ponerla en lo alto. Yo digo, yo me he convencido que algún día Dios me va a dar la oportunidad de conocer a alguien o alguna oportunidad para que yo pueda llegar más lejos con mi libro. No por fama, no me interesa la fama, no por dinero, porque gracias a Dios no soy rico, pero lo que tengo para vivir me da para comer y para llevar una vida tranquila. Pero sí por satisfacción personal quisiera yo un día algo así, ¿verdad? Y confío en Dios que algún día puede pasar, ¿verdad? Algún día vendrá. Y por eso no dejo de escribir, ¿verdad? Por eso sigo escribiendo. De bastante a seguir quedando, porque aunque no crea, hay gente que sí espera sus escritos con una emoción. Yo le compré uno para ti, voy a sí, y ella nos lo autografió y créame, lo cuidamos como que es autografía los otros. Este letro no lo toque. Ya me imagino. Gracias por compartir su experiencia con nosotros. En serio, esperamos no sea ni la primera ni la última vez que nos visite en nuestro estudio. No, pero le doy las gracias también por haberme considerado en la agenda de sus invitados. Me doy muy agradecido y muy satisfecho, muy amena y muy interesante este espacio que usted ha abierto. Lo felicito y espero que siga adelante. Bueno, profe, gracias. Un placer.